economía real, que es donde se producen todos los bienes y servicios, y el sector financiero, donde se encuentran integrados los bancos y todo el mercado de acciones, toda la parte bursátil, la bolsa de valores, aseguradoras. Entonces, la crisis que estamos viviendo actualmente se expresa como una crisis del sector financiero que se creó por la conformación de una burbuja, le llaman una burbuja financiera. Vamos a explicar qué es esa burbuja. Y esta burbuja financiera llevó a una falta de liquidez. ¿Cómo se dio esto? Voy a tratar de explicarlo de forma breve, sin que profundicemos mucho porque nos llevaría esta y muchas más sesiones. La crisis se generaliza, ya existían por ahí indicios de falta de crecimiento, descensos de crecimiento en algunos países, pero la crisis se generaliza cuando Estados Unidos se declara en recesión. Ahí entra una incertidumbre entre todos los inversionistas de qué va a pasar con su dinero y comienza a generarse una situación de retirar inversiones, no invertir porque está en riesgo su capital. Pero para llegar a esta situación pasaron varias cosas antes. Como yo decía, desde 2005, desde principios de la década del 2000, a nivel bancario se dio una competencia entre los bancos por tener un dominio sobre el mercado financiero de crédito y comenzaron a ofrecer crédito, sobre todo hipotecario, para consumo, compra de automóviles, hasta para pago de colegiaturas en universidades, pero se daba crédito de manera bastante amplia, mucho del cual no tenía un sustento riguroso en cuanto a que se pudiera pagar ese dinero. No se hicieron revisiones de historial crediticio, no se vio comprobación de gastos, no se revisaron, inclusive en ocasiones ni se pedía enganche. Eso pasó en Estados Unidos, pasó en otros países y pasó también en México. En México era un préstamo con mucha facilidad sobre se prestaba sobre todo en el consumo. Y no solamente le prestaban a las empresas, le prestaban a todas las familias, a todos los consumidores. Entonces ahí se comenzó a generar una situación de préstamo sin que hubiera realmente una garantía de que eso se podía pagar. Pero también surgieron las denominadas aseguradoras monolíneas. ¿Qué son las aseguradoras monolíneas? Fíjense nada más cómo funcionaba eso. El Estado prestaba, el banco prestaba, y sobre la deuda, para que no existiera tanto riesgo de que pudiera perder su dinero, surgieron unas aseguradoras que compraban en paquete esas deudas y aseguraban: yo te voy a pagar un seguro por esa deuda, pero me vas a dar una prima, o sea, me voy a llevar una ganancia. Y entonces agarraron paquetes enormes de deudas, sobre todo hipotecaria, en Estados Unidos. Y bueno, era el negocio redondo. Yo saco una prima por asegurarte, esa deuda, tú ganas porque estás prestando, pero con lo que no se contaba era con lo que estaba pasando en la economía real. Y en la economía real lo que estaba sucediendo era que el precio del petróleo se estaba incrementando. Y eso determinó que aumentaran los costos de producción.
había aumento en el costo de producción y se comenzó a generar una crisis alimentaria, que por ahí hay una situación de crisis alimentaria que nadie está mencionando en este momento y que es de suma importancia para un país como México, que tiene una descendencia alimentaria muy fuerte con respecto al exterior. Pero eso lo voy a tocar al final. Solamente aquí mencionar que se estaba presentando una crisis alimentaria, que se estaba incrementando el precio del petróleo y que hubo una presión hacia la alza de los precios. ¿Qué expresaba una alza? Inflación. Y como la meta era controlar la inflación, porque eso había detonado la crisis en los años 70, para controlar la inflación, la Reserva Federal de Estados Unidos, y es lo que nos dicen muy claramente, no se anuncia eso, aumentaron la tasa de interés de todos los préstamos. Al aumentar la tasa de interés, todos los que recibieron crédito para la vivienda cayeron en insolvencia y morosidad, y entró el peligro de poder realizar sus préstamos y sus tasas de interés. Frente a esa situación donde la población, que es la crisis de los subprimes, le llaman la crisis hipotecaria, frente a esa situación donde ya no se puede pagar, comienza la incertidumbre a decir no vamos a recuperar nuestros capitales. Y los bancos sienten que están en pérdidas, y recuerden cómo se anunció en Estados Unidos la quiebra de un grupo de bancos. ¿Por qué? Porque estaba ya en peligro la recuperación de los préstamos, pero no solamente fueron ellos, también fueron las aseguradoras quienes se quedaron con ese seguro que tenían que pagar para poder garantizar el seguro que habían ofrecido, y también se declararon en quiebra. Eso comenzó a detonar una incertidumbre total en el mercado accionario, de decir, nosotros estamos vendiendo acciones que no se van a poder recuperar. Eso por el lado de los préstamos hipotecarios. Pero aparte, en el mercado de valores se venden y compran acciones, pero de todo, que ese es el otro proceso que pasó, que es la bursatilización de todo. Toda la producción tiene un precio en el mercado, de acciones, en el mercado bursátil, porque a todo lo llevaron con acciones, a ponerle un precio.